título de la presentación de la predicación de hoy se basa como bien dice el enunciado, es crecer en Cristo. Veréis que hago numeraciones, he partido la predicación en dos cosas, en dos partes. La primera un poco más a nivel de datos, un poco más kids, para los más jóvenes, para jugar un poco al juego de las cifras. Y luego ya, con esta pequeña introducción, entraremos en el crecimiento en el mensaje, que es el crecimiento de la palabra en Cristo. Entonces, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Esa imagen a qué corresponde? Los de mi familia no valen, que se los he explicado. ¿No? Bueno, eso es Éfeso. Eso es la biblioteca de Éfeso. ¿Vale? Vamos a centrarnos con esta imagen un poco en el centro del mensaje. Ya sabemos que vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Éfeso. Llevamos 3 semanas hablando de Éfeso. No ha sido pactado, ha sido pues el Señor el que ha guiado los mensajes a hablar de Éfeso. Y sabemos que esta carta, esta epístola, es una epístola realmente muy importante, es muy pequeñita, ¿eh? No es así como otras epístolas, como por ejemplo la de Corintios, en la que sí que realmente Pablo se dirige a la iglesia de Corintio para, digamos, advertirles, para darles un mensaje dirigido hacia ellos. En esta, el mensaje y la causa de esta epístola, de esta carta, está basado en el amor. Está dirigido a los miembros de Éfeso, y por consiguiente también a través de la Biblia nos ha llegado a nosotros, para una mayor y mejor comprensión de lo que es el Evangelio. O sea, realmente la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, le podemos poner diferentes nombres, realmente nos facilita, nos da una serie de pautas para una mejor comprensión digamos, del Evangelio. Entonces, aquí empezamos un poco el KIRS, ¿no? La encuesta. Pablo, que fue un seguidor de Pablo, el cual quiso escribir esta carta influido por Pablo, pero bueno, no es el motivo del mensaje, pero yo pienso, después de leerla varias veces, pienso que Pablo es el autor. ¿Sabéis cuántos libros escribió Pablo? O sea, en el Nuevo Testamento hay muchos libros escritos por diferentes autores, está Pedro, Pablo, ¿sí? Pues Pablo escribió 14 libros. De los 27, 14 están escritos por Pablo. El segundo, ¿quién puede ser? Juan, ¿vale? Luego tenemos a Lucas y Pedro con 2, y luego libros individuales escritos por cada uno. Pues, centrando un poco qué es la epístola a los Efesios, deciros que la Biblia, la Reina Valera de 1960, tiene más de 3,5 millones de letras. ¿Sí? Más de 773.000 palabras. Más no, en este caso es concreto, tiene 1.189 capítulos. Toda la Biblia. 260 en el Nuevo Testamento. Y Efesios solamente tiene 6. ¿Vale? O sea, es un libro pequeñito, pero muy importante. O sea, de toda la magnitud que hemos visto de qué es la Biblia, realmente Efesios, para que nos hagamos una idea, Efesios, o la epístola a los Efesios, es el 1,75% del Nuevo Testamento solamente. Es decir, cuando lo buscamos en la Biblia, muchas veces nos quedamos cortos o nos pasamos. O sea, no es un libro fácil de encontrar. Romanos, Hechos de los Apóstoles, digamos, Juan, etcétera, es más fácil. Efesios es difícil. O sea, es fácil pasarnos o no llegar. ¿Vale? O sea, porque es muy pequeñito. Pero con todo y que Pablo haya escrito 15 de las 27 cartas, o de 27 libros del Nuevo Testamento, ¿quién más escribió en el Nuevo Testamento? No es Pablo, es Lucas. Porque hizo trampas, escribió Hechos de los Apóstoles, que es mucho más grande. Pero vamos. Y bueno, pues, si tomamos un poco, perdonad, Efesios en el mapa. Éfeso es una ciudad que no vive nadie ahora, solamente vive del turismo, se creó relativamente nueva. Está en lo que es la actual Turquía,
¿vale? Vemos ahí Éfeso, cerca de, digamos, en la cara noroeste de Turquía, mirando hacia Grecia. La importancia que siempre tuvo en la Edad Antigua, en la que ahora vamos a hacer una pequeña introducción, no tiene nada que ver con lo que es actualmente. Actualmente es un lugar de, digamos, de peregrinación por los creyentes, es un lugar de peregrinación por los turistas que quieren ver historia romana. Y, pues bueno, aquí podemos ver un poquito qué era Éfeso cuando Pablo escribió esta epístola. Realmente la historia de Éfeso empezó en una pequeña ciudad que para entonces se llamaba Apasa, fue cambiando durante el transcurso de los años. Esta ciudad más o menos se cree que fue construida o que empezó a tener historia a partir del 1500 a.C., o sea, digamos, una zona en la que hubo tradición, hubo tradición desde el 1500 años antes de Cristo hasta la época de Pablo, que es donde quiero parar, no quiero seguir con la historia posterior. Es una historia y una ciudad en la que realmente pasaron gente muy importante por esa ciudad, o sea, por deciros algunos ejemplos, pasaron personajes históricos como Alejandro Magno, ¿cómo no? Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, y Juan y la madre de Jesús, María, ¿de acuerdo? Entonces Pablo estuvo en diferentes ocasiones. Primero hizo una primera visita, que la podemos encontrar documentada en la Biblia. Luego estuvo 3 años en Éfeso. Fue una ciudad realmente de suma importancia para Pablo, y por eso la nombra en diferentes ocasiones durante las diferentes cartas que él escribe. Y lo más famoso de la ciudad para aquel entonces, pues no era que Pablo hubiese pasado por allí, sino que, lo podemos ver, era el templo de Artemisa. Era la diosa de la fertilidad, es la diosa que tenéis a la derecha. Todos esos bultitos son pechos. La verdad que es un poco, para mi gusto, no es de mi agrado, pero bueno. Era una ciudad importante dentro del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cogía, digamos, la ruta que los romanos utilizaban para bajar o para dirigirse hacia Egipto, también hacia Asia. Entonces, Pablo, como ya os he dicho, ejerció su actividad misionera varias veces en Éfeso. La primera estancia la podemos encontrar, no vamos a leer, no vamos a entrar en Hechos de los Apóstoles, en una breve estancia, en la que en Hechos 18, 19, 21, aquí este texto en el que he querido poner, Hechos 19, 23, 41, es donde podemos encontrar un poco más datos históricos, no vamos a entrar en estos textos. Luego estuvo 2 años más, lo podemos encontrar en Hechos 19, 1 hasta el 21, y las diferentes cartas paulinas, los diferentes libros que escribió, pues hacen diferentes referencias digamos, a la ciudad y a la iglesia y a los cristianos y a la gente que Pablo conoció y a la cual se dirigió varias veces. La carta de Pablo a los Efesios, juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón, forman parte de las cartas llamadas de cautividad. Como nuestro hermano la semana pasada nos explicó, pues bueno, Pablo estaba cautivo en Roma, y bueno, se les da ese nombre. No tiene ese nombre ni esa asignación en la Biblia, ¿eh? Son asignaciones que, pues bueno, por un tema de estudio la gente suele asignar a los diferentes libros y les puede dar un título como les puede dar otro título. O sea, no es mensaje de salvación este título. El libro lo podemos dividir más o menos en 2 partes. Como os decía, nos ayuda a entender y a comprender el Evangelio, y estas 2 partes, pues un poco pues de un estudio sobre el cual he estado trabajando, o he estado viendo, pues lo podemos dividir en 2. Dios, autor de la salvación, digamos, una primera parte, y luego la vida cristiana. Pues bien, en esta segunda parte, en el capítulo 4, yo voy a predicar sobre el capítulo 4, creo que Ismael predicó del 3, del 5, pues yo en el 4, menos mal, porque cuando Ismael se enteró de que predicaba de Efesios, dijo, Dios mío de mi vida, ahora vamos a predicar todos sobre lo mismo, pero no predicábamos todos sobre lo mismo. No vamos a leer ahora el texto, vamos a leerlo un poquito más adelante. Yo voy a centrar mi predicación en Efesios 4, del 14 al 15.
una vez hecha esta introducción a Efesios, al libro de los Efesios, a la epístola, nos vamos a centrar ya en lo que es el mensaje. El mensaje, como os decía en un principio, se trata de crecer en Cristo. Cuando no somos espiritualmente maduros, podemos cometer errores. Es decir, cuando realmente nuestro conocimiento sobre la Biblia, nuestro conocimiento sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, pues no es completo, y sabemos pues versículos sueltos, sabemos lo que alguien nos ha contado y tal y cual, pues igual que en la vida, podemos cometer errores. Si queremos invertir pues algún pequeño ahorro que podemos tener, que realmente no sabemos nada de inversiones y alguien nos dice algo, pues podemos cometer el error de invertir donde no vamos a tener ningún beneficio. Pues exactamente igual, como nuestro pastor decía, como resumen del Salmo que ha leído esta mañana, la vida ha de tener un propósito, y nuestra vida y el propósito, como decía, es alabanza a Dios para la obtención de la salvación. Muchas veces tomamos decisiones en cómo nos sentimos. Tomamos decisiones en qué bien me encuentro hoy, qué mal me encuentro hoy, qué enfadado que estoy hoy. Y esas decisiones, pues en función de nuestro estado de ánimo, en función de lo que nos puede pasar en ese momento por la cabeza, pero bueno, forma parte de la vida, forma parte del día a día, forma parte... También he acertado otras, ¿eh? No solamente me he equivocado. Pero sí, me equivoco como el que más y me equivoco muchas veces. Y muchas veces nos olvidamos de pedir perdón ante esas equivocaciones. Pues bueno, ante el Señor hemos de crecer, hemos de estar realmente maduros. La aceptación de Cristo como camino de salvación pasa por el conocimiento, por el entendimiento de la Biblia. Sin este conocimiento y sin fe no hay salvación posible. Es decir, el conocimiento de la fe sobre falsas doctrinas, sobre falsos mensajes, sobre falsos conocimientos, pues nos puede hacer que nos equivoquemos, y muchas veces podemos hablar y podemos decir, bueno, pues yo soy el que tengo la razón porque Pepito me ha dicho no sé qué, pero bueno, el que tengo la razón soy yo porque esta otra denominación cristiana o esta otra denominación, pues se equivocan aquí y aquí. Vale, pues muy bien. Pero para poder tomar esas decisiones, para poder tener clara cuál es nuestra decisión, cuál es nuestra doctrina, tenemos que tener un pleno conocimiento. Y hemos de madurar. La Biblia nos dice que es Dios el que quiere que seamos maduros en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, aquí de gente joven. Está Adán, mi hija también está Alex y tal. Claro, son jóvenes. ¿Son maduros? No. ¿Tienen que aprender? Sí. ¿Tienen que saber ahora ya todo lo que sabe la gente que tiene experiencia y tiene conocimiento? No. Tienen que tener una base, tienen que tener un conocimiento. Es decir, al conocimiento se llega poco a poco, leyendo la Biblia, hablando, conociendo, experimentando, sabiendo. La gente que realmente triunfa en la vida es porque dedica su tiempo, su conocimiento, en muchas ocasiones. Hay varios factores que influyen. No voy a decir que haciendo esto vais a ser ricos, como este youtuber, ¿no? que vende, yo os voy a dar los secretos para ser ricos, y luego lo han denunciado bastante gente. Pero bueno, la gente que normalmente triunfa en la vida es porque sabe dedicar su tiempo, su conocimiento, sus actividades y sus actitudes a algo de lo que saca un provecho. O sea, nosotros comemos cada día, ¿sí? Gracias a Dios, muchos de nosotros comemos cada día. Desafortunadamente hay gente que no puede decirlo. Pero comemos cada día. Pues de la misma manera que el cuerpo necesita ese alimento para poder mantenerse, para poder crecer, para poder realizar una actividad, nuestra alma necesita de ese alimento que es la palabra de Dios. Ahora sí, llegamos al texto, no sin antes decir que es importante, lo que hablaba de los niños, es importante que los niños crezcan y que maduren, que no se queden siempre como un niño. Es trágico que un niño se quede siempre como un niño y que tome decisiones de niño. Y todos conocemos adultos que toman decisiones de niños y tienen comportamientos de niños. Pues eso, bajo mi punto de vista, pues no es bueno. No es bueno que la gente tenga 25 años y siga dependiendo de que si el papa, que si la mamá, que si la tita, el tito, llámale como quieras,
me ayudan en mis cosas porque yo solamente me siento, escucho la tele, me espero a que me den de comer y tal. No, es bueno crecer. Y al igual que es bueno crecer y es bueno madurar y es bueno para que estos jóvenes se conviertan en adultos y sean de provecho, con la palabra de Dios y con el conocimiento pasa exactamente lo mismo. Efesios 4, 14, 15. Dice así: ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Antes bien, diciendo la verdad con amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y sigue, versículo 16, y por Cristo el cuerpo entero se justifica y se liga bien mediante la unión de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Es decir, Cristo como cabeza, como cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nuestra fe y nuestro conocimiento sobre Jesús, sobre Cristo, sobre su muerte, sobre el perdón de sus pecados, basado en su sacrificio, es nuestro camino a la salvación. Y esto lo hemos de entender y lo hemos de comprender. Habrá muchas cosas que por qué se llama la fe, luego lo veremos. Pero hay muchas cosas que hemos de tener fe, hemos de creer en lo que el Señor nos dice. Y nada más fácil para creer que comprender y que leer. Jesús es nuestra guía. ¿Qué significa crecer en Cristo? Porque crecer en Cristo puede tener varias acepciones, varias explicaciones. Pues significa tener a Jesús como referencia, como Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, luego volveré a hablar, pero muchas veces la gente dice, bueno, es que los cristianos, bueno, es que vosotros sois de cuando Jesús se sacrificó, actualmente, pues, unos 2024 años. Es un poquito más porque hubo un error en la Edad Media a nivel de años y tal, pero, bueno, aproximadamente nuestra fe dicen que tiene 2000 años. Pues no, no es verdad. No es verdad, o sea, somos la fe más antigua que existe en la Tierra. O sea, es decir, nuestra fe empieza con como dice la Biblia, desde la creación del mundo. Y los primeros textos escritos y conocidos son de hace más de 2000 años antes de Cristo, de Abraham, y que fue escrito por Moisés, y Moisés hace 1400 años. Cualquier otra filosofía que se pueda decir que es una religión y que creen en el hinduismo porque es una manera de vivir, todas estas son muy posteriores a la fe católica cristiana, ¿vale? Porque somos católicos también, somos universales. Católico significa universal, cristiano universal. La única diferencia que nos distribuye a nosotros, nos distingue un poco en cuanto a denominación de nuestros hermanos que van a la iglesia de la Plaza de la Vila o a cualquier otra iglesia que pueda haber. Ellos se autodenominan mi abuela cristiana, católica, apostólica, romana. Pues lo único que nos diferencia es el romano, el resto somos iguales. También creemos en los apóstoles, también somos universales, también somos cristianos. O sea, no es el motivo de aplicación. Pero bueno, la reafirma y que podemos hablar tranquilamente de nuestra fe. No creemos en que los marcianos puedan venir el día, no sé qué día, a Montserrat, o no creemos en que las cosas se crean de la nada, no creemos en nada. Nuestra fe no es absurda, nuestra fe se basa en realidades, y estas realidades están en la Biblia, y el conocimiento de la Biblia nos hace crecer. ¿Y cómo crecemos? Porque nos alimentamos, porque conocemos, y cada uno de nosotros se alimenta y conoce y aprende y se distingue de una manera diferente. Es decir, para poder crecer en Dios, para poder crecer en la palabra, cada uno de nosotros puede utilizar diferentes caminos. Perdón que me quito las gafas porque es que estas gafas son progresivas. Por abajo veo de cerca, por el medio veo a 1 metro y sin ellas os veo a vosotros. Entonces necesito de ir jugando todo el rato, aparte de ser un tic. Entonces, este conocimiento lo adquirimos cada uno de una manera diferente. Hay gente
que necesita venir a la escuela dominical, que está muy bien. Yo no lo hago. Y de lo cual me arrepiento, porque yo tengo mis tocs, tengo mis manías y bueno, pero sí realmente se tiene que venir a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque aprendemos individualmente, leyendo cada día la palabra. Aprendemos en pequeños grupos. Existe el grupo de donas, existen grupos de oración, existen grupos de estudio bíblico, existen grupos de cualquier cosa asociada al conocimiento de la palabra, conocimiento de Cristo, y mediante el conocimiento de la palabra de Cristo, de Dios, y de nuestro propósito en nuestra vida. Hay gente que necesita irse de convivencias. La gente joven pues se va de colonias o se va de campamentos. ¿Por qué? Pues porque allí ven otros iguales a ellos, en los cuales dicen, ostras, pues no soy un perro raro, ¿no? Porque cuando voy al colegio, claro, yo digo que creo en Jesús, que soy cristiano, y muchos, pero claro, yo voy a un campamento que la gente es como yo, y digo, pues mira, pues sí, ostras, pues soy normal. Hay gente que necesita eso, hay gente que necesita reafirmación, que su padre, que su madre, que alguien que realmente es de la Biblia. Vale, cualquier camino es válido, pero ese camino se tiene que convertir en un hábito. Sí, porque si no hay hábito, es difícil aprender sin hábito. ¿Y ese hábito en qué consiste? En hacer las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cada día, y cada día, y cada día, y cada día. Y al cabo de 2 meses de repetir, de hacer, es un hábito. Esto es como ir al gimnasio. No soy el ejemplo más claro, se me nota, pero a mí no me gusta ir al gimnasio, porque me canso, porque mi tiempo me gusta más dedicarlo a las plantas, me gusta más dedicarlo a otras cosas, pero bueno, si vas al gimnasio cada día durante 60 días, el 61 necesitarás ir al gimnasio. Si lees la Biblia cada día durante 60 días, el 61 leerás la Biblia sin darte cuenta. Con el trabajo pasa, pero por obligación. Si vas 60 días, el 61 has de volver, pero porque te pagan. Pero bueno, hay gente que también nos gusta. Yo soy uno de esos. Yo soy un workout alcoholic. Pero bueno, entonces, volviendo al mensaje en el que está la predicación, encontramos textos, como por ejemplo en Mateo 4:4, leeremos desde el versículo 2 para no descontextualizar, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. No. O sea, por eso es decir, es la Biblia, hace falta leerla en su totalidad, entenderla, estudiarla. Ahora veremos. En Mateo 4:4 nos dice, desde el versículo 2, pasó 40 días, Jesús, pasó 40 días y 40 noches sin comer. Y después sintió hambre. Era hecho hombre. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Es decir, el pan alimenta al cuerpo, la palabra alimenta al espíritu. ¿Sí? Y este hábito es muy importante, y este hábito de estudiar se basa en 5 partes. Es decir, esto que hemos de hacer 60 días, hemos de escuchar lo que nos dicen, hemos de leer la Biblia, hemos de estudiarla, o sea, entender esto que hemos escuchado y esto que hemos leído, hemos de memorizarla, porque como nos comentó nuestro hermano la semana pasada, al cabo de 48 horas el 85% de lo que nos han dicho se nos ha olvidado. O sea, si no memorizamos, muchos de vosotros, yo incluido, dentro de 2 días no recordaremos todo lo que se ha dicho en este mensaje. Y por último, como quinta parte, la hemos de aplicar. Esto que hemos escuchado, leído, estudiado, memorizado, hemos de aplicarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues bueno, yo en mi trabajo tengo mucha comunicación con gente, bueno, de hecho, digo eso. Y en muchos estudios, cuando comunicamos con alguien, esa persona solamente entiende y se queda
con el 20% de lo que decimos. El 20%, digamos, concepción del entendimiento de la misma frase es diferente en un 80% en función de cómo yo he expresado eso. No es lo mismo hablar con alguien y decir, que decir, sí. ¿De acuerdo? Pues es decir, si no memorizamos, y si no leemos, y si no entendemos lo que nos digan, pues en función de cómo nos lo digan, lo vamos a entender de una manera o de otra. Y vamos a poder tener un mejor o mayor conocimiento. Y hay gente que en estas maneras de aprender y de escuchar, pues necesita una contextualización, necesita un silencio, necesita un estar tranquilo. Hay gente que necesita música, hay gente que estudia por la mañana, hay gente que estudia por la noche. Yo por la noche no. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros memorizamos Romanos 10:17 y sabemos que la fe es por oír, escuchamos, y el oír por la palabra de Dios, y la leemos, memorizamos y aplicamos, sabiendo en este versículo y aplicándolo, estamos haciendo las 5 maneras en las cuales hemos de crecer en Dios, en Cristo. ¿Sí? Como os decía, la gente que tiene éxito pone el tiempo y el foco en desarrollar hábitos y buenos hábitos y buenos conocimientos que le van a hacer crecer. En 1 Corintios 9:25 dice, los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles y lo hacen para alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. Nosotros, en cambio, luchamos por recibir un premio que no se marchita. Y ese premio, que es el propósito de nuestra vida y que no se marchita, lo hemos de conocer, lo hemos de meditar y lo hemos de aplicar. Por lo tanto, como os decía antes, Dios salva. Y salva desde el principio de los tiempos. Muchas veces cuando hablamos con gente que pone en duda nuestro mensaje, que pone en duda nuestro conocimiento, nos habla, bueno, a ver, es que el hinduismo, por ejemplo, que es lo que se dice, es una religión que es mucho anterior, bueno, pues del 500 antes de Cristo. Y no realmente le llaman religión, pero bueno, no es una religión, es una manera de vivir en un valle pequeño, una gente que en el valle hindú, que le dieron el nombre los ingleses, etcétera, etcétera. O sea, si realmente estudiamos y aprendemos y conocemos y sabemos de quién hablamos y si el hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera, cualquier otra religión, veremos que se basan en conocimientos y en ideas mal relacionadas, porque el hinduismo dicen que es monoteísta, pero es politeísta. Y de hecho hay tantas variedades que podríamos crear hasta 25.000 religiones. Y de hecho no es la primera religión del mundo. O sea, pero es igual. No voy a entrar en este tema. Es decir, el conocimiento que podamos tener sobre nuestra fe, sobre nuestro conocimiento, sobre nuestras bases, nos permitirán que nuestro edificio, que nosotros seamos sólidos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué crecer en Cristo? ¿Qué significa? ¿Para qué queremos crecer? ¿Por qué queremos ser imagen de Cristo? ¿Y por qué hemos de leer la Biblia? Jolín, tío, con lo bien que se está en casa sin hacer nada, viendo la serie de Netflix, comiendo patatas fritas y colesterol por un tubo. Pero si eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Si me tumbo, me pongo ahí, vale, en el sofá. Y, bueno, pues, oye, no está reñida una cosa con la otra. O sea, Dios no prohíbe. Dios no prohíbe. Dios salva. Y para poder salvar, para poder crecer, hemos de poder diferenciar entre el bien y el mal, y para eso nos hace cumplir una serie de leyes. Porque las leyes, lo que nos marcan, lo que nos dicen esas leyes, nos hacen libres. Porque el ser libre de poder hacer lo que me dé la gana, eso no es libertad. Porque si yo hago lo que quiero y otra persona hace lo que quiere, por diferencias de opinión podemos entrar en conflicto. Pero si todos seguimos la ley que nos marca Dios, que está representada en la Biblia durante toda la Biblia y que se nos obliga a cumplir y a seguir, es la que nos hace entender qué es el bien, qué es el mal y qué es el amor, y el poder vivir en sociedad y vivir unos con otros. Es decir, el todo vale es mentira. Porque el que dice todo vale tiene unos intereses detrás.
Y Dios es claro y Dios nos hace libres. Y esas leyes, esa normativa es realmente por nuestra libertad. La libertad basada en la anarquía no es libertad. Es que cada uno campi para un pugui y que fote el que vulgui. Entonces, por eso mismo os digo, Dios salva. Lo que realmente Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, nos dice cómo ser salvos, cumpliendo la ley. ¿Sí? Como os decía antes, todo empieza en el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, pasando por Abraham. Abraham, os decía, unos 2000 años antes de Cristo, Moisés, 1400, hasta el Nuevo Testamento, donde se cumplen las promesas del Antiguo Testamento en Jesús, quien por su sacrificio nos da la salvación. Simplemente por la fe en Cristo, mediante su gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que no nos merecemos. Es algo que nos ha dado Dios. Y confirmado a través de su palabra. Esto nos lleva a las 3 solas o las 5 solas. Yo me sorprendí cuando le pregunté a mi mujer que de toda la vida ya vino a la iglesia, le pregunté las 5 solas y solo se sabía 3. Perdón, Damaris, tenía que decir. Las 5 solas, bueno, esto es una representación gráfica, no, realmente no hay una representación gráfica y tal, o sea, las 5 solas es solo Cristo, solo la Escritura, solo fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto no es que esté en la Biblia escrito de esta manera, o sea, son las frases que representan el corazón de la teología reformada, o sea, las bases que representan el centro de la fe en Jesús en los cristianos. Y son las creencias esenciales. Teniendo esto presente y aplicando la lectura, entendimiento, memorización, etcétera, que os he comentado antes, el crecimiento en nuestra fe y digamos, la consolidación de nuestras bases son básicas para nuestro día a día. Y llega un punto en el que muchas dudas que puedes tener, pues se aclaran. Y esa fe, que no deja de ser necesaria, porque la Biblia no es un libro de ciencia, eso lo quiero decir porque hay muchas cosas, y hay muchas explicaciones, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se basan en conocimientos científicos de entonces, pero era para poder explicar lo que la gente conocía en aquel entonces, porque en aquel entonces se les hubiese explicado a la gente que el universo seguía creciendo sobre un mundo circular en el que los planetas con unas fuerzas... Hostia, le hubiesen dicho, pero Dios mío de mi vida, ¿qué está diciendo este hombre? Este hombre no entiendo nada de lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, la Biblia es un libro, ¿vale? Es la máxima autoridad en materia de fe. ¿Solo Cristo? Sí, ¿no? O sea, la salvación solamente llega a través de Cristo. No quiere decir que Dios solo y exclusivamente sea Cristo, sino que todos sabemos que Dios en 3 personas, Dios cumplió su palabra a través de Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por nosotros, que su sacrificio fue perfecto para nuestra salvación. Nuestra fe en Jesucristo es la que nos da la salvación y nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Vale? Solo gracia. La salvación es un don de Dios. O sea, no nos lo merecemos. Nosotros somos pecadores. Entonces, Dios, no por los hechos que hacemos. O sea, no es decir, si yo soy muy bueno, seguro que me salvo. Yo cuando veo a alguien por la calle, tengo 1000 euros, le doy uno, como soy bueno, porque le he dado 1 euro, pues yo me salvo. Fijo que me salvo porque hoy he dado 1 euro. Esto en un curso de coaching, una vez, una mujer que nos daba el curso nos dijo, sí, yo por ejemplo, como no le puedo dar a todo el mundo, pues yo para sentirme bien conmigo misma, pues tengo un billete de 20 euros y cada vez al mes, pues cuando veo a alguien que pide, le doy ese billete de 20 euros. Entonces yo ya sé que ese mes yo ya he cumplido. Ya estoy bien. Yo conmigo misma estoy bien. Muy bien. Pues tú estás bien contigo misma. Pero no te pienses que eso es lo que te pide Dios, ¿vale? Tú te sientes bien, tal, lo que tú quieras, pero te sientes bien tú contigo misma. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento, porque no tienes fe, porque no sabes. Entonces, como no sabes, yo me busco mi Dios, me busco lo que a mí me hace sentir bien, mi serie de Netflix y para adelante. Pero bueno, sigamos. Solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros.
¿Sí? Y solo a Dios gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Todo esto está basado en diferentes partes, diferentes puntos. Luego esta presentación, si queréis, os la envío. Todos estos puntos y referencias los podéis leer. Y pues nada, no quiero extenderme mucho más. El crecimiento en Cristo se basa en la creación de hábitos, como resumen. En el dedicar simplemente un ratito al día en la lectura de la palabra. Un ratito en el estudio. En entender lo que nos dice. Y no basar nuestra fe en falsos pilares. Aprenderla, memorizarla y aplicarla. En pequeños grupos, en grandes grupos, escuchándole a través de los AirPods porque no podemos leer, leyéndola porque lo podemos leer, cada uno a su ritmo y de la manera que a cada uno mejor le vaya. La verdad cae por sí sola. Únicamente se ha de tener un corazón dispuesto para escuchar y para entender. Amén.